Aula Media. ¿Sabías que la caída del Imperio Romano en el año 476 no solo marcó el fin de una era, sino el comienzo de una nueva civilización en Europa? ¿Cómo se fusionaron el legado romano, la cultura germánica y la fe cristiana para dar forma al mundo medieval? Acompáñanos en este video mientras exploramos el fascinante nacimiento de la Edad Media y descubrimos cómo estos tres pilares transformaron radicalmente la historia europea. No te lo pierdas. El nacimiento del mundo medieval. El año 476 marca uno de los momentos más trascendentales en la historia de Europa, la caída del Imperio Romano de Occidente. Este evento dio inicio a la Edad Media, un periodo que transformaría radicalmente la civilización europea. Aunque el colapso del imperio representó el fin de una era de unidad política, también abrió las puertas a una nueva etapa en la que el legado de Roma, la cultura de los pueblos germánicos y la fe cristiana se entrelazarían para dar forma al mundo medieval. El legado romano no desapareció con la caída del imperio. Las estructuras legales, la organización política y muchas de las ciudades romanas continuaron siendo fundamentales para la vida en Europa. Incluso en la fragmentación política, las antiguas instituciones romanas seguían influyendo en las formas de gobernar y en la construcción de infraestructuras. El derecho romano, por ejemplo, se mantuvo como una referencia clave para la administración de justicia. Al mismo tiempo, las tribus germánicas que se habían asentado en los territorios del antiguo imperio introdujeron sus costumbres, modos de vida y estructuras sociales. Este encuentro entre la cultura romana y la germánica fue un proceso de fusión y adaptación. Los reyes germanos adoptaron muchas tradiciones romanas, mientras que los pueblos locales integraron aspectos de la vida germánica, como las nuevas formas de organización social basada en la lealtad entre guerreros y señores. Finalmente, la fe cristiana emergió como uno de los pilares más fuertes del nuevo orden. A medida que los pueblos germanos se convertían al cristianismo, la Iglesia Católica fue consolidando su influencia no solo religiosa, sino también política y cultural. El cristianismo ofreció un sentido de unidad y propósito que ayudó a cohesionar a las distintas comunidades, brindando un marco espiritual que guiaba la vida cotidiana y los valores de la sociedad medieval. Así, el nacimiento del mundo medieval no fue simplemente el resultado del colapso de un imperio, sino la fusión de tres grandes influencias: la herencia de Roma, la vitalidad de los pueblos germánicos y la creciente influencia del cristianismo. Estos tres elementos se combinaron para dar lugar a una nueva civilización que, a pesar de los desafíos de la época, establecería las bases de Europa tal como la conocemos hoy. ¿Te has preguntado cómo las invasiones de los pueblos germánicos, a menudo llamados bárbaros por los romanos, llevaron a la caída de uno de los imperios más poderosos de la historia? ¿Qué papel jugaron los hunos y los visigodos en este dramático cambio? Acompáñanos en nuestro próximo video, donde exploraremos las invasiones germánicas y su impacto en el fin del Imperio Romano y el nacimiento de la Edad Media. No te lo pierdas. Si te ha gustado este video sobre el nacimiento del mundo medieval, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios y que compartas este viaje al pasado con tus amigos apasionados por la historia. Te esperamos en el próximo video para seguir explorando juntos los misterios de esta fascinante era.